¿Quién puede capturar el espíritu del viento? En 1986, Ned Anderson, jefe Apache de la Reserva San Carlos en el estado de Arizona, recibió una carta anónima con una fotografía y una copia de un libro de registro que documentaba que la fraternidad Skull and Bones, que quiere decir cráneo y huesos, de la Universidad de Yale, tenía en su poder los restos del legendario jefe Apache Jerónimo y los guardaba en su sede de New Haven, Connecticut. Años más tarde, en 2006, Mark Wortman, autor del libro El misterio de los huesos, Mystery of the Bones, descubrió una carta de 1918 escrita por Winter Mead, miembro de Skull and Bones, y dirigida a un tal F. Truby Davison, que confirmaba el robo y que los restos de Jerónimo estaban en la sede de Skull and Bones. El texto del documento expresaba: el cráneo de Jerónimo el Terrible, de merecido nombre, exhumado en su tumba en Fort Sill por su club, está salvo ahora dentro de la tumba, al igual que sus huesos y gastados fémurs, el freno y la montura. En el mismo año, una investigadora, Alexandra Robbins, publicó otro libro sosteniendo que el robo de los restos del jefe Apache parecía haber ocurrido en 1918, como se señalaba. Al mismo tiempo dedujo que no era seguro que dichos restos todavía se encontraran en la sede de la fraternidad en Yale y que probablemente no fuera fácil recuperarlos. La información se basaba en varias denuncias que sostenían que 6 miembros de la fraternidad Skull and Bones, voluntarios del ejército en Fort Sill durante la Primera Guerra Mundial, se apoderaron de los restos y aperos de montura de Jerónimo y los trasladaron a su sede, la tumba en Connecticut. Entre ellos se encontraba Prescott Bush, padre y abuelo respectivamente de 2 presidentes de los Estados Unidos, George B. Bush y su hijo George W. Bush. Fort Sill estaba situado en Oklahoma, en el centro oeste de los Estados Unidos. En ella hay varias escuelas militares y brigadas del ejército. En las proximidades de Fort Sill también se encuentran los cementerios apaches más representativos de sus luchas y sacrificios. Goyatla, un apache bedonkohe, quien luego sería conocido como Jerónimo, nació en la década de 1820 en una localidad que los apaches denominaban Nodoyón, en las cabeceras del río Gila, actualmente en el sureste del estado de Arizona. Su lugar de nacimiento es hoy un sitio de reverencia entre los pueblos apaches sobrevivientes. La vida de Goyaja transcurrió sufriendo las luchas, derrotas y tragedias de la nación apache. Cuando tenía 19 años, las tropas mexicanas mataron a su madre, su esposa y 3 hijos. El jefe apache habría de comentar tiempo después: mi vida perdió todo propósito. Bajo la jefatura de Cochise primero y de Victorino después, los apaches resistieron las invasiones estadounidenses y mexicanas. La agresión continuó y, a pesar de la lucha fervorosa, gradualmente fueron desplazados hacia zonas más áridas y menos productivas. Al ser derrotados y muertos Victorio y Naná, el liderazgo fue asumido por Goyatla y Yu. En ese momento, y para evitar mayores sacrificios a su gente, entraron en tratativas con el gobierno de los Estados Unidos. Los representantes del gobierno estadounidense les ofrecieron extensión de tierra a cambio que depusieran las armas. El lugar, llamado San Carlos, era árido y totalmente inadecuado. Dakluji, hijo de Yu, lo describió en forma ilustrativa.
El Creador no hizo San Carlos. Es un lugar más viejo que él. Simplemente lo dejó como una muestra de cómo se hacían las cosas antes que él apareciera. Tome piedras y cenizas y espinas y arroja algunos escorpiones y serpientes de cascabel. Ponga todo eso arriba de piedras calentadas al rojo. Agréguele el ejército de Estados Unidos persiguiendo a los apaches y así tendrá a San Carlos. Los apaches rechazaron el ofrecimiento y continuaron la lucha. Se replegaron a las sierras para continuar la resistencia. 6 años después de la caída de Victoria en 1886, murió Yu y Jerónimo quedó como único jefe, acompañado por un puñado de hombres, mujeres y niños en el agreste de la montaña. En ese momento de su vida, Jerónimo tenía 56 años. El último bastión apache se enfrentaba con 2 poderosos ejércitos a ambos lados de la frontera. Estaban rodeados por 5.000 soldados y miles de milicianos civiles del lado de los Estados Unidos y 3.000 soldados mexicanos en el sector de México. En ese momento eran tan solo 17 guerreros con sus familias. A pesar de la situación desigual, los apaches continuaron la lucha. Doug Lucy lo comentó de esta manera. En aquel tiempo Jerónimo tenía también a Lozen, conocida como la mujer guerrera. Jerónimo se había debilitado, también por la presencia de mujeres y niños que debían ser defendidos y alimentados. Nunca nadie capturó a Jerónimo, yo lo sé, yo estaba con él. De todas maneras, ¿quién puede capturar el viento? Algún tiempo después, el ejército norteamericano secuestró y trasladó a las mujeres y niños, dejándose a los hombres solos en la lucha. Pocos meses más tarde, agotados y desalentados por la ausencia de sus familias, Jerónimo y los guerreros apaches que lo acompañaban se rindieron al general Nelson Miles del ejército de los Estados Unidos con la promesa de que el jefe apache sería liberado en 2 años y se le permitiría vivir en paz en su reserva. Otra vez se incumplieron las promesas. Jerónimo fue mantenido en prisión por 23 años. Murió en 1909, todavía cautivo. El resto de los apaches, unos pocos cientos, fueron enviados a Oklahoma y Nuevo México. En la actualidad los apaches están concentrados en las reservas de Fort Apache y San Carlos en Arizona. La mayoría de los apaches, chiricahuas, mezcaleros y lipán, viven en la reserva pescalero del sur de Nuevo México. Los apaches jicarillas tienen una reserva en la zona centro-norte de Nuevo México. En todas las reservas sobreviven unos 60.000 apaches que procuran cicatrizar las heridas que les dejó la guerra genocida de la que fueron víctimas. La primera meta ha sido la recuperación de su cultura y su tierra. Para ello comienzan a contar con la ayuda de muchos hermanos del continente y de otras partes del mundo. Su lucha ha sido larga y muy dura, pero aún no ha terminado. Jerónimo no fue dejado en paz ni aún después de su muerte. A 9 años de su fallecimiento, un grupo de jóvenes pertenecientes a la élite más rancia de la sociedad norteamericana violaron su sepulcro y se apoderaron de sus restos para encerrarlos en la tumba de la Universidad de Yale. Tal vez el cráneo y los restos de Jerónimo se encuentren hoy en Yale. No lo sabemos con seguridad. En realidad pueden estar en otro lugar, en cualquier parte. Lo que sí sabemos es que desde hace mucho tiempo su espíritu se ha liberado de las ataduras de la represión, de la presión, del secuestro y del abuso. A más de un siglo de su muerte, el recuerdo de Goyacla Jerónimo permanece vivo en la historia más digna de las primeras naciones de América. Este fue el video correspondiente al capítulo ¿Quién puede capturar el espíritu del viento?, referido a la lucha del pueblo apache por su identidad y su territorio y el sacrificio de su líder Jerónimo.